amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un video más para el canal. El día de hoy tengo a un Funko Pop que vendría a ser Picoro en sus tres versiones, del Spring Convention del 2020 y la versión metálica de For You Entertainment. Así que bueno, espero que les guste y disfruten del video. Y empezamos, amigos, con este video bastante curioso de una colección de Picoros. Hay dos Funko Pops más que viene a ser de Picoro. Uno que sale en el 2-pack con Gohan. Primero en el 2-pack sale uno y luego sale un Funko individual, ¿no? Aparte del 2-pack, ahí vendrían como que dos iguales, se podría decir, ¿no? Pero en diferente presentación. Y aparte hay un Funko más donde sale Picoro levitando. Y luego vendrían a ser estos tres que me parecen que son bastante iguales, ¿no? Una versión regular, la versión metálica exclusiva de For You Entertainment y esta de acá que viene a ser del Spring Convention del 2020. Así que bueno, amigos, vamos a empezar con el video de hoy. En esta ocasión de izquierda a derecha. Bueno, como siempre, como pueden ver, esta caja ya tiene detalle. Influyó también un poco en el precio. Así que empezamos. Y bueno, amigos, acá tenemos a Picoro. A ver, Dragon Ball Z, Funko Pop 704. Vendría a ser exclusivo de For You Entertainment. Acá está, Picoro. Bueno, Picoro, la traducción en Estados Unidos es Piccolo. Esta caja, como pueden ver, vino quemada. Vino bastante afectada por el sol. Bueno, es lo único que puede conseguir por acá en Lima. No lo mandé a traer a Estados Unidos porque me salía más caro de lo que yo considero que vale este Funko, porque también cada uno colecciona como lo que uno quiere, pues, ¿no? Y le da más valor a diferentes personajes, a diferentes animes y demás. Este vendría a ser el Funko Pop. Esta es la escena icónica, ¿no? Cuando llega Vegeta y llega Nappa a la Tierra. Es por eso que acá aparece el Funko sin su bracito, ¿no? Este se lo corta Nappa. Este vendría a ser la Wave. La línea vendría a ser esta. Dragon Ball Z. Acá tenemos a Vegeta cuando está entrenando, antes de que vengan los androides. Trunks del futuro. Goku prácticamente ya superado, ¿no? Este vendría a ser ya el capítulo final de todo el Dragon Ball. Goku ya operado. Este vendría a ser el Funko Pop. Freezer. Hay varios Funkos de este personaje que han vendido en un box. GameStop sacó 4 versiones de Mystery Box, donde te venían 2 Majin Boos, uno comiendo chocolate, uno comiendo helado, creo, comiendo un chupetín, y luego te venían 2 Freezer, ¿no? Que vendría a ser este, que venía con un poder, y aparte este poder brillaba, o sea, 2 versiones, una regular y una que brillaba, ¿no? Luego viene Krillin también tiene 2 versiones, Funko Pop normal, regular, y luego vendría a ser este con el Kien-san. Esta es Bulma, la Bulma que sale en la saga de los androides, también creo que es esta. Sí, la saga de los androides. Android número 16, que vendría a tener su versión normal y su versión metálica también. Así que bueno, estos vendrían a ser los 5 lados. Vamos a ver cómo es Picoro por dentro. A ver, vamos a ver cómo es la versión cromada. Ay, están totalmente nuevas. Son las 4 sellos de seguridad y vamos a sacarlo. Aquí está Picoro. En verdad que yo no sé cómo hacen ustedes con sus repisas. Me gustaría saber cómo tienen sus Funkos, el modelo de melamina que tienen y cómo los usan. Si los usan dentro de cajas, bueno, si los coleccionan dentro de cajas o fuera de las cajas. Particularmente me gusta tenerlos fuera de la caja. O sea, los tengo dentro de un mueble de melamina grande, donde tengo la caja atrás y acá adelante el Funko para poder exhibirlos, ¿no? En este caso se ve 1000 veces mejor fuera de la caja que dentro. Está bastante bonito, tiene la ropa característica de Dragon Ball Z inicial, ¿no? La ropa característica de Picoro. El detalle de los zapatos es alucinante, es totalmente igual. Y este vendría a ser su bracito roto, que está como entre su hueso. Y la pintura metálica le da un toque bastante especial, va a ver muy diferente. Vamos a compararlo ahora con la versión regular. Uf, va a ser alucinante. Me gusta más las versiones metálicas, se ven mucho mejor, se ven. Así deben de ser todos los Funkos. La verdad que sí, se ve bastante bien. A mí me gusta, no sé si ustedes capaz no, capaz sí, no lo sé, pero a mí me gusta bastante el detalle de las orejas y todo lo demás. Así que está muy bonito, muy chévere haciendo el Mapping Cosapo. Vamos a ponerlo aquí en la base giratoria para que puedan verlo con más detalle y ahorita lo comparamos con el regular. Y esta vendría a ser la versión regular, es absolutamente igual. En esta ocasión la caja sí está en buen estado, está todo bien, todo ok. Es más económica y más fácil de encontrar, al menos cuando yo comencé a coleccionar Funkos fue mucho más fácil. Ahora que me pongo a pensar, no lo he visto y no sé si capaz por eso haya subido el precio. Así que bueno, vendría a ser la misma Wave, vendría a ser el mismo número de Funko. Lo único que va a cambiar de la otra versión de For You Entertainment es que es metálico. Esta versión no, esta versión es regular, así que vamos a compararla con la versión metálica, que de todas maneras la versión metálica para mí siempre va a ganar porque es mejor. Bueno, para mí el tema de la pintura es mucho mejor y la acabada es mucho mejor. Pero igual vamos a ver cómo es este Funko Pop por dentro. Y este vendría a ser la versión regular. Igual está totalmente nuevo.
Pero de lejos me gusta más. Aunque no está nada mal la pintura en este aspecto. Bueno, en este de acá no está nada mal. Y este vendría a ser el Funko normal, ¿no? El regular, el color original se podría decir, ¿no? Color verde normal. No se ve mal, ¿eh? O sea, verdad que no se ve nada mal. En otras ocasiones siempre comparaba con versión metálicos y me gustaba más el metálico de frente. Pero en esta ocasión como que no. Me gusta cómo es el color. Me gusta bastante el color, está bien. Es absolutamente igual al otro. Pero igual vamos a hacer la comparación. Y es que hay un tono muy diferente en la pintura, ¿no? O sea, si tendría que escoger alguno, ¿cuál sería? Los tonos son distintos, el tono del color es muy diferente. En la ropa como que se mantiene un poco, pero en el color de la piel ya lo cambia bastante. Es otro tono de verde. Pero yo creo que el que está más acercado a la serie debe ser este. Sí, me quedé con este. Sí, me quedé con la versión metálica. Pero tampoco está nada mal esta. O sea, está muy bien. A mí me gustan los dos. Están bastante bonitos. Así que estos vendrían a ser las dos versiones de Picoro. Y voy a poner unas escenitas ahí. Ojalá que el copyright no me baje el video. Porque en unas ocasiones me baja el video. Si no es la escena que pongo después de los videos. A veces la música. Pero ojalá no me lo baje. Vamos a buscar a ver si encontramos alguna escena larga, una escena corta, para que se pueda ver el momento del anime, ¿no? El momento donde aparece esta escena de Funko. Que bueno, vamos a poner a este Funko regular y este en su sitio para que lo puedan ver girando acá con más detalle. Está bastante guapo, se ve muy bien. Este vendría a ser Picoro en la versión regular. No te preocupes. Aunque no tenga un brazo, no me rendiré y seguiré peleando. Finalmente llegó la hora de acabar con ustedes. Y estos son los que vendrían a ser los Funkos cromados, ¿no? Hay mucha gente que no los compra, no les gusta. Es normal que no les guste, o si les guste es normal. Selección a cada persona. Hay bastantes cromados. Vegeta tiene 4 versiones. Una normal regular, una metálica, una cromada, igual que Goku. Tienen las 4 versiones cuando está en la nube. Y así varios Funko Pops tienen versión cromada. Majin Buu también tiene una versión cromada, color rosado. Pero cada uno es libre de coleccionar lo que quiere. Y demás, a mí sí me gusta, es parte de la colección, es por eso que lo tengo. Y es por eso que también lo vamos a enseñar acá. Y valga la redundancia, es que en Estados Unidos es donde le dan mucho más valor y mucho más peso a esta clase de Funkos. Bills también tiene un Funko Pop cromado de color medio morado, color morado. Y también tiene un valor alto. Acá en Perú lo venden realmente muy barato. Sí, Vegeta también tiene un cromado dorado, un cromado azul también tiene. Tienen precios muy altos estos cromados. Así que bueno, acá sí hay variaciones, un poquito, ¿no? Dragon Ball Z, Funko Pop 760. Acá la diferencia es que tiene el puño completo. Tiene el puño completo, no tiene el puño roto. Al parecer este Funko Pop hace alusión antes de que le corten el brazo a Picoro. A ver, por acá aún tengo la cajita. A ver, acá está la cajita. Me parece con el brazo cortado, pues, ¿no? Diría con el brazo normal. Y bueno, vendría a ser de la Spring Convention del 2020. Es un sticker compartido, no es el sticker presencial. Y este vendría a ser el modelo de Funko. Absolutamente la misma wave. Lo único que va a cambiar es el número de Funko. Solo que este es 760 y las cajas anteriores eran 704. De ahí todo vendría a ser absolutamente igual. Así que vamos a ver cómo es este Funko de Picoro versión cromada. Cómo es por dentro. Así que vamos a ver, vamos a abrirlo. Y este Funko es el que vendría a estar por Spring Convention, el que es cromado. A ver, están totalmente nuevos. Y este vendría a ser Picoro. Curioso porque suena diferente. Suena como una latita. Los de acá no suenan así. Suenan diferente. Bueno, esta vendría a ser la versión cromada. Bueno, no se distingue mucho como que la ropa. Solo es color cromado y ya. Más nada. Me gusta, a mí me gusta. Me gusta mucho. Me sorprendió mucho esta versión. En comparación del Vegeta, que también he hecho videos. No recuerdo, la versión dorada y la versión de color azul, que son de la Toy Tokyo. Pero esta versión también está bastante bien. Son bastante raros. No los he visto. No sé si en sus países donde estén ustedes sean muy fáciles de encontrar. Acá al menos en Perú son un poco más difíciles. Capaz por temporadas, pero yo no lo he visto ni a este ni a otra versión cromada. Creo que como no tienen mucha salida, es muy difícil venderlos y es por eso que traen pocas unidades. Imagino que se debe a eso. Esta debe ser la versión cromada. Acá tiene su manito, todavía tiene el puño antes de que Nappa se lo rebaje. Y bueno, esta vendría a ser la escena icónica y estos vendrían a ser los 3 Funko Pops de Picoro. Vamos a ponerlo igual en la base giratoria para que lo puedan ver con más detalle y en un toque decimos los precios, cuánto cuesta cada uno de estos Funkos.
Y bueno amigos, como es costumbre en el canal, vamos a decir el precio de cada Funko Pop que pueden ver acá. Vamos a empezar primero por esta versión metálica de Picoro, inclusiva de For You Entertainment. Y según Funko App tiene un precio, este metálico de acá, de $15 a la actualidad. $15, o sea, vale como un Funko regular entre comillas. Recuerden que el precio final siempre lo va a poner Amazon o lo va a poner eBay. Este Funko Pop de acá a mí me costó 100 soles en ese momento, con el tipo de cambio 4, que me costó un poco capaz más elevado de lo que vale en Funko App. Bueno, no lo busqué en ese entonces cuánto valía en eBay o en Amazon para tener una referencia como que exacta, pero en ese entonces me costó sí. Este Funko Pop de acá sí me costó un poco más económico, me costó, me acuerdo, entre 40 45 soles más o menos, este de acá. Y según Funko App tiene un precio de $9. El que sí está un poco caro, pero acá me costó barato, en la acá me costó 40, no me equivoco, fue 40 soles. Pero según Funko App es el más costoso, ese que vale $48, o sea, estamos hablando de que casi 200 soles, un poco más de 200 soles. Así que bueno amigos, espero que este video les haya podido servir de referencia, así como un review de lo que han sido estos Funko Pop, porque ya han salido hace ya un tiempito, al menos estos dos. El que vendría a ser más actual vendría a ser como que el de acá, el cromado, que es el del 2020, ¿no? Y bueno amigos, voy a estar subiendo unas fotitos de lo que ven acá en mi cuenta de Instagram. También me pueden seguir por ahí. Y estoy haciendo un video resumen también en TikTok de cada video que subo, que también se va a poder ver ahí por las redes. Y también estoy en Facebook, así que también me pueden seguir por ahí y poder seguir la página, capaz un poco más de contenido un poco más cerca y así y demás. Así que bueno amigos, nos estamos viendo en el siguiente video. Nos vemos. Chao.